Bueno, vamos a hablar de algo bien interesante, porque ese dolor de cabeza que a lo mejor usted tanto le atormenta, que ha tratado con muchos especialistas, que ha intentado todo para tratar de eliminarlo y no lo ha logrado, puede tener su origen en la nariz, así como lo oye. Vamos a hablar de dolores de cabeza de origen nasal. Por ejemplo, si a usted le duele la cabeza, siente presión alrededor de los ojos, las mejillas y la frente, es posible que la causa sea sinusitis, que es un problema que se origina en toda esa parte. Vamos a hablar hoy con la otorrinolaringóloga Wendy Monge acerca de este dolor de cabeza de origen nasal. Así que queremos abrir un espacio también, como siempre, para que usted le pregunte a la doctora Monge o nos haga algún comentario que a lo mejor pueda aportarle algo valioso a esta entrevista. Doctora, bienvenida. Buenos días. Feliz viernes. Gracias, igualmente. Bueno, lo primero es, digamos, el dolor de origen nasal podría, por sus características, confundirse con una migraña, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Sí, realmente a través del tiempo ha sido un diagnóstico diferencial. El dolor de cabeza, la mayor parte de la gente lo asocia con estrés, con migrañas. No necesariamente. Hay un 20% de pacientes que se están tratando como una migraña o que creen tener una migraña y lo que realmente tienen es una cefalea de origen nasal. ¿A qué nos referimos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los síntomas? Cuando estamos hablando de un dolor de cabeza que se origina en la nariz, siempre vamos a tener síntomas a nivel de la nariz, congestión nasal, un poco de escurrimiento, moco, sentimos opresión en los lugares de los senos paranasales, alrededor de los ojos. Puede haber una inyección conjuntival porque el lacrimal drena hacia la nariz. Entonces tenemos a este paciente que tiene, además del dolor de cabeza, de la sensación de la cabeza pesada, tiene obstrucción nasal. Ese es uno de los síntomas que nos ayudan a hacer la diferencia. Lo que pasa es que el paciente está tan acostumbrado a no respirar bien que se le olvida que tiene la nariz trancada o que no está respirando. Entonces asocia todos sus síntomas solo al dolor de cabeza como tal y se confunden con migrañas. Las migrañas usualmente hay algunas que se generan por estrés, nos dan un aura, esa sensación que usted dice, me va a doler la cabeza. El aviso de... Exactamente, el aviso. Entonces, son algunas de las diferencias que hay entre una migraña y una cefalea de origen nasal. Doctora, ¿y cuáles podrían ser las causas más importantes de una cefalea de origen nasal? Sí, hay causas estructurales, ¿verdad?, que son una desviación del tabique nasal. El tabique nasal es la pared que divide las fosas nasales, derecha e izquierda. Cuando esto está desviado y esta desviación es muy prominente y choca con la pared lateral, con el cornete, hace que este cornete se inflame y genera productos de inflamación que se llaman prostaglandinas y estas nos generan el dolor de cabeza. Entonces, los resfriados nos pueden generar que al desviarse, al estar el tabique desviado y la mucosa de la nariz se inflama, nos da dolor de cabeza. Las alergias como tal también, porque la mucosa nasal, la inflamación de la mucosa nasal nos genera salida de prostaglandinas que nos da dolor de cabeza. Entonces, básicamente, esas son las cosas que detonan un dolor de cabeza a nivel de la nariz. Obviamente, como le dije, los resfriados, los cambios de temperatura que hacen que también la mucosa nasal reaccione, también nos ayuda a que haya detonantes para el dolor de cabeza. Pueden ser concomitantes, una migraña con una cefalea de origen nasal, una cefalea rinógena, que es como lo denominamos. Nos da el dolor de cabeza, la cefalea rinógena, y esto nos desencadena una migraña. Entonces, muchísimas veces este paciente que está en control por una migraña tiene 4 o 5 episodios por semana, y de esos 4 o 5, 3 se detonaron por una congestión nasal, porque se resfrió, porque le dio gripe, porque tuvo alergia. Entonces, esto detona la migraña. Entonces, cuando resolvemos el problema en la nariz, la cantidad de migrañas se disminuye o realmente a veces se acaban porque no era una migraña, sino una cefalea rinógena. Claro, le entiendo. Doctora, ¿hay factores de riesgo que pudiéramos mencionar? Sí, obviamente el paciente asmático es un paciente que va a tener toda esa mucosa de la vía respiratoria un poco reactiva, entonces el paciente asmático, el paciente también muy alérgico, también tenemos los pacientitos que tienen
pólipos en la nariz, el paciente que tiene, como le digo, estas desviaciones septales y estructurales que hacen que los senos paranasales no drenen y hace que se acumule moco. Al acumularse moco en los senos paranasales, da la sensación de pesantez y da la sensación de la nariz tapada, del escurrimiento posterior. Muy bien, vamos a repasar algunos de los síntomas más comunes de este dolor de origen nasal del cual estamos conversando con la doctora Wendy Monge. Dolor y presión en las mejillas, en las cejas o en la frente. ¿Eso es provocado que por la infección? Eso es porque la inflamación de lo que tapiza los senos paranasales. Los senos paranasales son unos huecos que están en la región frontal, o sea, en la parte de la frente, por debajo de los ojos. Eso está tapizado por un epitelio respiratorio que produce moco. Entonces, cuando este epitelio respiratorio se inflama, muy probablemente se cierra la puerta por donde el moco drena. Entonces se acumula moco y da la sensación de opresión. Por eso el paciente, cuando se inclina hacia adelante, ese moco le va a hacer una presión y le va a dar más dolor de cabeza. Bueno, y por eso el segundo síntoma es ese aumento en el dolor al inclinarse hacia adelante o recostarse. Disculpen el acento de la palabra aumento. Es aumento, no aumentó. Tercero, congestión nasal, fatiga, sensación de dolor en los dientes superiores. Sí, realmente cuando uno está congestionado, respira mal, ¿ok? No está respirando bien y eso nos aumenta la sensación de cansancio, de fatiga, porque no estamos utilizando la nariz para respirar, sino que estamos utilizando la boca para respirar. La sensación de los dientes superiores, a veces es una sensación como de adormecimiento en los dientes y a veces es dolor. Entonces, muchísimas veces el paciente también confunde una cefalea rinógena con un problema dental. ¿Por qué? Porque el nervio que nos da la sensibilidad de los dientes, si nosotros pensamos en cuál es la anatomía, tenemos que la nariz es el techo de los dientes, claro, ¿verdad? Entonces, es como una raíz de una matita. Tiene diferentes raíces que van hacia arriba y hacia abajo, dándole inervación a lo que es el piso de la nariz y a los dientes, el mismo nervio. Entonces, cuando se inflama el piso de la nariz, nos va a inflamar los nervios que nos dan sensibilidad a los dientes, y por eso a veces el paciente no sabe si le duele una muela, si le duele, si es la nariz, si tiene una sinusitis. Porque todo está muy cerca. Exactamente, son sitios muy milimétricamente cercanos. Claro. Doctora, ¿hay horas del día, digamos, en que sea más común que todo este cuadro empeore? Sí, realmente el cambio de temperatura nos afecta. Entonces, la mayor parte de los pacientes nos dicen que se sienten peor en las noches, porque usualmente aquí en Costa Rica en la noche baja la temperatura, hay mayor humedad, entonces se asocia al cambio de temperatura. Entonces, por eso la mayor parte de los pacientes se ven más afectados durante la noche. ¿Cuándo diría usted que es necesario que la persona consulte? Ok, nosotros hablamos de que un paciente que le da gripe, cualquier gripe, va a tener su mucosa nasal inflamada y esto nos va a generar cefalea y nos va a generar algún tipo de rinosinusitis. Estos pacientes con un resfriado común y corriente en 7, 10 días deben estar controlados. El paciente que, a pesar de ya haber pasado una gripe, que mejoró su gripe, pero sigue con molestias, con escurrimiento posterior, con la cefalea alrededor de los ojos, de la cara, en la parte frontal, ese paciente tiene que ir al especialista. Normalmente, entre menos edad tenemos, menor posibilidad de tener una cefalea rinógena o una sinusitis, porque los niños nacen sin senos paranasales formados como tal, se van neumatizando conforme va creciendo. Entonces, entre más chiquito es el niño, menor posibilidad hay de que tenga una sinusitis. Conforme va creciendo, los senos paranasales se van desarrollando y entonces ahí es donde empezamos a tener problemas, ¿de acuerdo? Entonces es raro que en edades muy tempranas tengamos sinusitis, pero sí hay niños que los senos paranasales y su cabeza crece y se neumatizan, entonces más rápidamente que otros. Entonces sí tenemos niños con sinusitis, pero es extraño, ¿de acuerdo? No, lo más usual es que seamos los adultos. ¿Cuál es el tratamiento correcto? Entonces, primero, inicialmente, cuando estamos en una gripe o una obstrucción nasal por alergia,
eso debe de quitarse básicamente con antialérgicos o con tratamientos para la gripe. Si esto persiste, si hay fiebre, además, necesitamos evidentemente una cita con el médico para hacer el diagnóstico como tal. ¿Por qué está persistiendo esto? Si hay una desviación en el tabique, si los cornetes están hipertróficos y no regresan a su tamaño normal, si es mucha la alergia que tenemos y hace que toda esa mucosa nasal esté muy inflamada a pesar de que ya pasó el cuadro gripal. Entonces, si persistimos después de 10 días con una cefalea, pues ya se nos quitó la gripe, si la gripe se quitó y los síntomas mejoraron pero luego empeoraron, si persistimos con fiebre, si hay un aumento de volumen alrededor de los ojos, todas estas son indicaciones de buscar ayuda. Muy bien. Estamos conversando de dolor de cabeza de origen nasal. La invitada de este segmento es la doctora Wendy Monge, otorrinolaringóloga. Vamos a hacer una pausa y ya venimos a terminar de explicarles y también a ver si podemos contestar algunas de las preguntas que nos están haciendo ustedes en redes sociales. Ya regresamos. Continuamos, 9:30 de la mañana. Doctora, hay algunas preguntas que me parece que están bien curiosas y nos dan para poder ampliar un poquito. Por ejemplo, esta de Pili Chavarría dice que ella tiene mucho dolor de cabeza y que además siente mal olor en la nariz. Y pregunta si eso será sinusitis. Yo quiero saber si esta sensación de mal olor también puede completar ese cuadro que usted nos mencionaba anteriormente. Sí, claro. El mal olor nos denota que hay una infección crónica ya ahí en la nariz, entonces que ha persistido por mucho tiempo y que hay moco que está infectado, hay moco pus en la nariz y eso nos genera un escurrimiento posterior y un mal sabor de boca también y un mal olor. A esta persona todo le huele feo y realmente el mal olor está en la nariz. Sí, es muy probable que lo que tenga es sinusitis. Sí, exactamente. Debe consultar con un médico y debe hacerse estudios para realizar bien el diagnóstico. Marta Segreda, yo padezco de sinusitis todo el tiempo. Mi esposo y yo nos mudamos desde Estados Unidos a Costa Rica hace 10 meses y al contrario de lo que pensé, aquí no he llegado a tener ni un solo episodio. A mí no me duele la cabeza por este problema, pero siempre tengo como una descarga amarilla. Uso agua salina de día por medio. Aquí hay varias cosas en este comentario que nos da doña Marta. En primer lugar, yo me imagino que cuando ella habla de que se mudaron de Estados Unidos a Costa Rica es el efecto del cambio en las estaciones, por ejemplo. Claro, es típico de que acá los pacientes tienen la alergia y la congestión nasal por los cambios de clima, ¿de acuerdo? No tenemos unas estaciones marcadas. Entonces, en países que tienen estaciones marcadas, el paciente claramente te dice, yo en invierno me siento mal, yo en primavera el polen. Entonces, tienen muy claro qué son los detonantes. Entonces, la gente piensa que aquí en Costa Rica, como no tenemos unas estaciones marcadas, van a estar peor. Muchas veces lo que necesita la nariz es un poco de humedad. Entonces, son estos pacientes que cuando viven en lugares donde hay estaciones muy marcadas, en el verano la pasan muy mal porque la nariz está muy reseca. Entonces, esto que ella dice es basado en eso. Probablemente ya tenía identificado cuáles estaciones del año eran las que más le afectaban. Claro. Doctora, ¿y lo que ella usa, agua salina? Sí, el agua salina se utiliza para humedecer la mucosa nasal, para hidratarla y también para mover ese moco que está estancado. Ella habla ahí de que tiene una secreción posterior amarillenta. Eso nos habla ahí de que hay un mal drenaje de los senos paranasales. Ese moco puede estarse estancando y tener esta coloración amarillenta que no es la de normal. La normal es que el moco sea hialino, transparente. Entonces, la solución fisiológica, la solución salina que ella habla, sí se utiliza para mover ese moco, para hidratar la mucosa nasal y para mover ese moco que está estancado en las cavidades de los senos paranasales. Doctora, mucha gente con el problema utilizará medicamentos de venta libre. Sí. Esto, digamos, alivia el síntoma, me imagino yo, pero no está atacando el problema, ¿o sí? Sí, definitivamente alivia los síntomas y el problema es que no tenemos un diagnóstico. Entonces, tenemos que
hasta un tumor en los senos paranasales puede ser confundido por una sinusitis. ¿Qué pasa? Que tenemos un tumor creciendo en senos paranasales, que son lugares que tienen poca sensibilidad de que si usted tiene un tumor creciendo ahí adentro, no se le va a deformar la cara sino hasta que ya está muy grande. Entonces se enmascaran síntomas. Entonces pues, tenemos pacientes que desafortunadamente nos llegan ya con un diagnóstico de una larga data de rinosinusitis y lo que tenían era un tumor ahí creciendo, ¿verdad? Porque la sensación es la obstrucción nasal. Entonces, los medicamentos de venta libre para corto plazo no son mal, ¿de acuerdo? Para, como te decía, una gripe o algo así, no son mal, pero siempre definitivamente tenemos que ser guiados por un especialista. Realmente no recomiendo los medicamentos que se compran afuera para niños, ¿verdad? Los niños mucho menos en los niños chiquitos de menos de 4 años. Sí debe ser valorado por un médico antes de prescribirse, que es muy dado, y son medicamentos que encontramos en el counter del súper. Entonces, para algo agudo no hay problema, pero para automedicarse por mucho tiempo sí es mejor tener una evaluación de un médico, porque podemos tener una simple rinitis hasta algo muy complejo y muy raro. Melissa Anderson dice, yo sé que mi consulta va a sonar rara. Últimamente siento mucha presión en los ojos y un olor feo, me preocupa mucho. Melissa, pues no es tan rara la pregunta, porque como ya vimos, el olor es parte del cuadro. Claro, y mucha gente no asocia que los vecinos inmediatos que tenemos de la nariz son los ojos. Entonces, este dolor retroocular normalmente puede ser asociado a que estoy viendo mal, a que tengo alguna catarata. El paciente piensa diferente, piensa que es el ojo o una migraña, pero el vecino inmediato superior, el del piso de arriba de la nariz, son los ojos. Entonces, muchísimas veces los senos paranasales que rodean también los ojos, el frontal está en la parte superior, es el techo de la órbita, el maxilar es el piso de la órbita. Entonces, cuando ellos están inflamados nos da dolor a nivel retroocular, y esto también, obviamente el escurrimiento posterior es porque la nariz no está drenando bien y tenemos ahí moco saliendo. Adriana Carvajal, yo permanentemente tengo este tipo de congestión. Lo que me ha resultado muy efectivo es el Facinul. ¿Durante cuánto tiempo puedo seguirlo utilizando, este medicamento? ¿Hay alguna consecuencia de usarlo constantemente? Claro, el Facinul es un medicamento que se usa 5 días no más. Ok. ¿De acuerdo? Ponga mucho ojo, Adriana. Entonces. Porque lo que nos hace es una vasoconstricción rápida. Entonces, por eso el paciente dice, uy, súper bien, este es el medicamento que ocupo. Lo que pasa es que este medicamento tiene un rebote y luego hace que ese cornete que rápidamente se hizo chiquito por el Facinul, luego se haga gordo mucho más rápido y que sea resistente. Entonces, inicialmente usted se pone una gota de Facinul en la mañana y una en la noche y pasa divino todo el día. Cuando se da cuenta, al usarlo crónicamente, tiene que ponerse un tarro entero cada 12 horas o 3 veces al día, porque ya el cornete se vuelve refractario. Doctora, en algunos casos es necesario algo mucho mayor como una cirugía, por ejemplo. Sí, sí, claro. Cuando hablamos de sinusitis aguda, hablamos de una sinusitis que nos da en un periodo de unos 15 menos días. Hablamos de una sinusitis subaguda de 1 mes a 3 meses. Y más de 3 meses es una sinusitis crónica. La sinusitis crónica no necesariamente tiene fiebre y hay algo estructuralmente que nos está afectando. Entonces, muchas veces, como hablábamos desde un principio, una desviación del tabique nos impide que el moco salga, y entonces la cirugía es la que nos va a corregir ese tabique y va a hacer que la nariz se ventile bien y que se drene adecuadamente. Igualmente, pues si hay pólipos en la nariz, hay que quitarlos para que estos pólipos, el efecto mecánico de obstrucción se quite y la nariz drene. Y desafortunadamente, pues también en los pacientes que tienen tumores o también hay pacientes que han tenido trabajos dentales y, como habíamos hablado, los dientes son el piso de los senos paranasales y entonces de los maxilares. Entonces, si hay pacientes que tienen algún trabajo dental reciente e inician con el dolor, la sensación de opresión a nivel de ese mismo lado con moco feo, probablemente también haya que hacer algún tipo de cirugía para limpiar ese seno y haya sido alguna comunicación entre el trabajo dental y el seno paranasal. Qué bueno que mencionó lo de los pólipos, porque hay mucha gente que nos está escribiendo con esa es situación. Muy frecuente, correcto. Doctora, muchas gracias.
Ha sido muy, muy interesante. La doctora Wendy Monge es otorrinolaringóloga y les voy a dar el número de teléfono donde la pueden contactar en caso de que así lo requieran. Es el 6087-7777. No, mentira, perdón. Ese es nuestro WhatsApp. El teléfono de la doctora Monge es 2272-9368. Me jugó una mala pasada la vista. 2272-9368. Ahí está apareciendo en pantalla para que la llamen en caso de que sea necesario. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Que pase un lindo fin de semana, ¿oyó? Igualmente.